Bienvenido, estimado estudiante. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de vectores en R2 y en R3. Como introducción, recordar que magnitud escalar es cualquier magnitud matemática o física que se puede representar solamente por un número real. Ejemplos: la longitud, el área, el volumen, temperatura, etc. Mientras que magnitud vectorial son aquellas entidades en las que además del número que la determina, se requiere conocer la dirección. Ejemplos tenemos el desplazamiento, la fuerza, la aceleración, etc. Y el ente matemático que representa esta magnitud se le llama vector. Justamente lo que vamos a estudiar ahora. Vectores en R2 y en R3. Un vector en el plano es representado como una semiflecha orientada. Como pregunta inicial tenemos: ¿cómo calcular el módulo, el sentido y la dirección del vector? Bien, nuestro logro sería que al finalizar la sesión, el estudiante identifica vectores en R2 y en R3, multiplica escalar y vectorialmente, determina su norma y ángulo entre vectores, utilizando la regla del álgebra lineal de forma precisa, en base al análisis síntesis que todo estudiante de ingeniería debe poseer. Nuestro contenido: vectores en R2, elementos y operaciones, módulo de un vector en R2, vectores en R3, elementos y operaciones, módulo de un vector en R3. Muy bien, comencemos hablando de las coordenadas de un vector. Entonces tenemos nuestra primera definición, una definición geométrica. Definimos un vector, o definimos el vector, como un segmento de recta dirigida. Es decir, si yo tengo P y Q, dos puntos en el espacio, el segmento de recta dirigido que va de P a Q es el segmento de recta que va del punto inicial P al punto final Q. Entonces ese sería nuestro vector, que inicia en P, termina en Q, segmento dirigido. Ejemplo: si nos encontramos en el plano y tengo dos puntos A y B, entonces las coordenadas o componentes del vector AB, el que va de A a B, lo vamos a encontrar simplemente restando sus componentes. Nuestra primera componente de nuestro vector AB sería x2 menos x1, y2 menos y1. Ejemplo: hallar las componentes de un vector cuyos extremos son A 2,2 y B 5,7. Muy bien, nuestro vector va de A hacia B, por lo tanto el vector es AB. Una representación de un vector, una flechita arriba. Y esto es igual, por definición, B menos A. B es el punto de llegada y A es el punto de partida. Entonces la resta es B menos A. Reemplazando B, 5,7. Reemplazando A, 2,2. Restando 5 menos 2, 3, 7 menos 2, 5. Entonces las coordenadas del vector que va de A a B sería 3,5.
En el ejemplo 2, dice, un vector que va de A a B tiene de coordenadas 5, menos 2. Allá las coordenadas de A, y se conoce el extremo B, 12, menos 3. Entonces, de datos tenemos el punto A, el extremo, en este caso el extremo B, y el punto inicial que sería la A. Porque mi vector va de A a B. Lo que yo quiero es encontrar las coordenadas de A. Muy bien, entonces, por datos nos dicen que nuestro vector que va de A a B es igual a 5 menos 2. Pero mi vector AB es B menos A. ¿Quién es B? Conocido para nosotros, 12, menos 3. El A desconocido X, Y. Y esto va a ser igual a 5, menos 2. Operando, tenemos 12 menos 3 menos X, Y. Esta pequeña operación se resuelve restando 12 menos X, menos 3 menos Y. Y luego, si yo tengo dos pares ordenadas que son iguales, entonces se igualan componente a componente. 12 menos X sería igual a 5, menos 3 menos Y sería igual a menos 2. Por lo tanto, igualando 12 menos X igual a 5, menos 3 menos Y igual a menos 2. Y ahora, despejando el X y despejando el Y. La primera nos queda que X es igual a 7. Y en la segunda nos queda que Y es igual a menos 1. Entonces la coordenada de A sería 7, menos 1. Muy bien. Entonces, vectores en el plano. Vamos con nuestra primera definición algebraica. Un vector V en el plano XY es un par ordenado de números reales. A, donde A y B se llaman componentes del vector. Entonces, yo tengo mi vector en el plano, el eje X, el eje Y, tengo mi vector donde inicia en el 0, 0 y termina en el A, B. Este vector es el vector posición, cuyo punto inicial es el origen. En este caso, el ángulo que forma este vector con el eje de las X sería, en este caso, la dirección. La norma de un vector se denota de la notación de norma. Sería igual a la raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. La norma de un vector es la longitud del vector. Y de esa manera se calcula. La dirección del vector es el ángulo, medido en radian, que forma el vector con el semieje positivo de las X. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo sería B sobre A. Donde el ángulo varía desde 0 hasta. Operaciones con vectores. Tengo la adición de vectores. En este caso, viendo el método del triángulo, tenemos el vector A y el vector B, el R que sería la resultante, que sería igual a A más B.
otro vector. Método del triángulo. El otro método es el método del paralelogramo. Tengo el vector A, el vector B. Entonces formamos este paralelogramo. Paralelo al A y paralelo al B. Y la resultante sería esta diagonal, que sería A más B. Propiedades de los vectores. Tenemos la conmutatividad, asociatividad. La conmutatividad nos dice que si yo sumo A más B, es igual a sumar B más A. Y la asociatividad nos dice que si yo estoy sumando A más B, luego sumado C, es equivalente o es igual a más B más C. Gráficamente uno puede apreciar aquí. Tengo A, tengo B, este sería A más B. Y si tengo C, sería A más B más C. Sería el vector resultante. Por otro lado, si tengo B y tengo C y tengo B, tendría C más B. Y si acá tengo A, entonces C más B más A sería la resultante. Y estos serían iguales. Entonces se cumple la asociatividad. Vector posición en el espacio. En este caso, ya no estamos en el plano, estamos en el espacio, en R3. Entonces nuestro vector posición, tengo el punto A, el punto B en el espacio, o sea en R3. El A tiene tres componentes y el B también. Por lo tanto, nuestro vector, si va de A hacia B, sería esta semirrecta dirigida. Nuestro vector que va de A a B. Por lo tanto, ¿cómo calculo la coordenada de mi vector? Simplemente restando componente a componente. X2 menos X1 sería mi primera componente de vector, Y2 menos Y1, segunda componente, y Z2 menos Z1, mi tercera componente. Vector en R3. El vector A, representado por A sub 1, A sub 2, A sub 3, de R3. Si yo quiero calcular la norma de este vector, igual que lo anterior, sacamos raíz cuadrada de la suma de cada componente al cuadrado. En este caso, raíz de A sub 1 al cuadrado, más A sub 2 al cuadrado, más A sub 3 al cuadrado. Operaciones básicas. Tenemos el producto externo. Si tengo un vector, lo puedo multiplicar por un escalar. Y esto sería que T multiplica cada componente del vector. T por A sub 1, T por A sub 2, T por A sub 3. Si el A es mi vector, entonces este T, si es mayor que 1, el vector A lo duplica, y si T es menor que 1 y mayor que 0, lo reduce. Lo amplía cuando el T es mayor que 1 y lo reduce cuando T es menor que 1 y mayor que 0. Y si fuera negativo, lo cambia de orientación. En el caso de la suma, también tengo vector A, vector B. Si yo quiero sumar, se suma cada componente. Por ejemplo, si el vector A, su componente es A1, A2 y A3, y
el vector B, su componente es B1, B2, B3, entonces A más B sería A1 más B1, coma 2 más B2, coma 3 más B3. Sumar de vectores. Con respecto a la igualdad de vectores, si yo tengo dos vectores en R3, entonces serán iguales si cada componente son iguales. Entonces, si el vector A tiene componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3, y el vector B tiene componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3, y si estos dos vectores son iguales, es porque cada componente en su misma posición son iguales. A sub 1 será igual a B sub 1, A sub 2 será igual a B sub 2, y A sub 3 será igual a B sub 3. Entonces, dos vectores son iguales si tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Ejemplo. Dice, dados los vectores U, 2, 0, 1, V, menos 1, 3, 2, y W, 3, menos 1, 4, y X, 4, 2, 17. Nos piden calcular A, B y C para que X, el vector X, sea igual a por U más B por V más C por V2. ¿Oye? Entonces la solución de la misma ecuación que nos han dado, que el vector X es igual a A por U más B por V más C por W, vamos a reemplazar sus equivalentes. ¿Quién es X? X nos han dado 4, 2, 17. ¿Quién es U? 2, 0, 1. ¿Quién es V? Menos 1, 3, 2. ¿Y quién es W? 3, menos 1, 4. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar. Muy bien. Entonces, 4, primera componente, va a ser igual a A por 2, 2 por A, más menos 1 por B, que sería menos B, más 3 por C. La segunda componente, 2, va a ser igual a 0 por A, 0 por A es 0, B por 3, o 3 por B, menos C. Y la tercera componente será igual a 1 por A, o A por 1, que es A, más B por 2, 2B, más C por 4, o 4C. Hoy hemos encontrado, en este caso, un sistema no homogéneo. Y para encontrar A, B y C, se tiene que desarrollar este sistema de ecuaciones. Hoy, en el curso anterior, se les ha enseñado a resolver sistemas de ecuaciones y encontrar en el internet algunas páginas que resuelven sistemas de ecuaciones. Muy bien, entonces, el resultado, resolviendo el sistema, resulta que el A es igual a menos 3, B es igual a 2 y C es igual a 4. Muy bien, vector unitario. Son aquellos cuya norma es igual a la unidad. Entonces, un vector unitario, su norma es igual a 1. ¿Oí? Entonces, si yo tengo un vector A y quiero encontrar su vector unitario, la definición es la siguiente. El vector unitario con respecto a sería el vector A sobre la norma del vector A. Entonces, este vector se convierte en unitario. Tiene la misma dirección de A, pero la norma sería 1. Observación. En R3 existen 3 vectores que nos permiten representar cualquier otro vector como una combinación lineal de ellos. ¿Cómo se llaman estos vectores? Se llaman vectores canónicos. Son los vectores canónicos de R3. Son los vectores unitarios. El I, 1,
J 010 y K 001. Son los vectores canónicos. Cualquier vector de R3 lo puedo representar como una combinación lineal de estos vectores. Vectores unitarios y JK. Entonces es cierto, el vector y el vector J y el vector K son vectores unitarios. Y están dirigidos en la dirección de los ejes. Por ejemplo, el I está dirigido con respecto al eje X. El J dirigido con respecto al eje Y. Y el K dirigido con respecto al eje Z. Muy bien. El vector unitario en la dirección de A viene dado por, en este caso, yo tengo el vector A. Yo puedo encontrar un vector unitario en la dirección de A. Puedo encontrar el vector unitario. ¿Cómo lo encuentro? Simplemente el vector A lo divido entre la norma de A. Representado usando los vectores canónicos sería A1, que sería la primera componente de A, sobre la norma de A, por I, más A2, sobre la norma de A, por J, más A3, sobre la norma de A, por K. Esta es una representación de vector unitario respecto al vector A. Muy bien. Para determinar la dirección del vector hay que conocer los ángulos alfa, beta y gamma que forman con cada uno de los ejes del sistema de referencia. Tengo el vector y si yo quiero encontrar la dirección, entonces tengo que conocer estos vectores llamados, estos ángulos llamados ángulos directores. Tengo el alfa, el beta, el alfa, el vector forma ángulo con el eje X, el beta, el vector forma ángulo con el eje Y, y el gamma, el vector forma ángulo con el eje Z. Entonces, si nos fijamos bien en la figura, el A sub X sería igual al coseno del ángulo sobre el módulo del vector. El beta sería, el A sub Y sería el coseno de beta sobre el módulo del vector. Y el gamma sería, el A sub Z sería igual al coseno de gamma sobre la norma del vector. Y esto lo vamos a anotar acá. Entonces de la figura nos podemos dar cuenta que el A sub X es igual a la norma de A por el coseno, o el coseno de alfa sería el A sub X sobre la norma de A. El coseno de beta, A sub Y sobre la norma de A, y el coseno de gamma, A sub Z sobre la norma de A. Estos cosenos son los llamados cosenos directores de A. Los cosenos directores se relacionan mediante esta fórmula: coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. El vector unitario se podría también expresar como coseno de alfa i más coseno de beta j más coseno de gamma k. Muy bien. Veamos un ejemplo.
Sabiendo que el vector A menos 5i más 5i2j más 5k nos piden hallar los ángulos directores respecto a x y z. Entonces, para hallar los ángulos directores, vamos a recordar los cosenos directores. El coseno de alfa es a sub x sobre la norma de a. El coseno de beta a sub y sobre la norma de a. Y el coseno de gamma a sub z sobre la norma de a. Ahora, si yo despejo el alfa, entonces sería coseno a la menos 1 de a sub x sobre la norma de a. Despejo el beta, coseno a la menos 1 a sub y sobre la norma de a. Y despejo el gamma, sería coseno a la menos 1 a sobre la norma de a sub y sobre la norma de a. Muy bien, como me están dando el vector a, hay que reconocer quién es a. Primera componente menos 5, segunda componente 5 raíz 2, tercera componente 5. Entonces la norma de a, calculemos la norma de a, sería raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 5 por raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto me da 10. Muy bien, entonces ahora sí, para hallar los ángulos, simplemente reemplazando coseno a la menos 1 de menos 5, que sería la componente del vector, que es menos 5, sobre la norma de a, que es 10, y esto nos queda un medio, menos un medio, coseno de menos 1, coseno a la menos 1 de menos un medio, 120 grados, usando la calculadora. Y beta sería coseno a la menos 1 de 5 por raíz de 2 entre 10. 5 raíz de 2 entre 10. Y esto en la calculadora nos resulta un valor de 45 grados. Y el gamma sería coseno a la menos 1 de 5, tercera componente, sobre 10, sobre la norma. Y esto nos da en la calculadora un resultado de 60 grados. De esa manera has encontrado los ángulos, en este caso directores respecto a los ejes X y Z. Producto escalar en términos de componentes. Muy bien, entonces en R2, si yo tengo dos vectores en R2, se define el producto escalar de U por V de la siguiente manera. Entonces, si yo multiplico escalarmente U por V, simplemente multiplicar A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2. En R3 es algo parecido. El U tiene 3 componentes, el V tiene 3 componentes. El producto escalar sería multiplicar A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2 más C sub 1 por C sub 2. Se llama producto escalar porque el resultado es una cantidad escalar. Producto escalar. Veamos la parte de paralelismo de vectores. Los vectores son paralelos entre sí si todas sus componentes son proporcionales. Eso quiere decir, si yo tengo dos vectores, U y V, estos vectores para que sean paralelos es porque se cumple la siguiente igualdad, que A sub 1 sobre B sub 1 debe ser igual a A sub 2 sobre B sub 2, y esto debe ser igual a A sub 3 sobre B sub 3, deben ser igual a una constante de proporcionalidad. También lo puedo representar, si el vector U es paralelo al vector V, significa que el U va a ser igual a K por U. También lo puedo representar de esta manera. También se le dice que son múltiplos. Ángulo entre dos vectores. También. Entonces, el ángulo formado por los vectores está definido de la siguiente manera. Coseno de alfa es igual al producto escalar de U por V entre
entre el producto de las normas de los vectores. El vector U, el vector V, quiero encontrar el ángulo, entonces el ángulo lo puedo encontrar despejando de esta ecuación. Y este ángulo va a variar entre 0 grados y 180 grados, o de 0 a pi radial. Bien, veamos un ejemplo. Tengo dos vectores A y B. Me piden hallar el producto escalar. Muy bien, entonces el producto escalar sería A por B entonces 3, 4, 2, 3, en este caso por 1, más 4 por 3, más 2 por menos 5. Resultado 5, es el producto escalar. A los vectores A y B, calcular el ángulo entre ellos. Entonces, para calcular el ángulo de estos vectores, primero hay un producto escalar, ¿no? Usando la fórmula, y acá vamos a despejar el ángulo alfa. Entonces, vamos a hallar primero la norma de A, en este caso raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, nos sale 5.4 aproximadamente. La norma de B es mi operación, 1 al cuadrado, más raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado, resultado 5.9. Tengo ambas normas de la fórmula de acá. Despejamos el alfa. Alfa sería el coseno de A por B, en este caso nos sale que es 5 sobre la norma de A por la norma de B, 5.4 por 5.9, nos queda arco coseno de 0.16, y en la calculadora resulta que el ángulo formado por estos dos vectores es de 181 grados. Vectores ortogonales. Los vectores son ortogonales si el ángulo formado entre ellos es 90 grados. Entonces, para que estos dos vectores sean ortogonales, su ángulo tiene que ser 90 grados. Una observación: dos vectores también son ortogonales si su producto escalar es igual a 0. Dados los vectores, ejemplo, A, B y C, menos 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 1, menos 1, justificar si son ortogonales 2 a 2. Muy bien, verificando A por B, encuentro si el producto escalar es igual a 0, entonces son ortogonales. Pero reemplazando, nos sale que es 0, por lo tanto son ortogonales. Luego C por A, también haciendo la misma operación, también verificamos que el producto escalar nos da 0, por lo tanto son ortogonales. Y luego, haciendo el producto escalar de B por C, también resulta que este producto escalar también nos da 0. Por lo tanto, también son ortogonales. Vamos a hablar de proyección de un vector ortogonal de dos vectores. Proyección vectorial ortogonal de dos vectores. Muy bien, entonces tengo dos vectores. Voy a proyectar el vector A sobre B. El vector A sobre B, proyección ortogonal, sumando ángulo 90. Entonces la proyección de A sobre B sería un vector. Y está definido de la siguiente manera. Proyección de A sobre B sería igual a producto escalar de A por B sobre la norma de B por B
sobre la norma de B. Y si yo proyecto B sobre A, igual la proyección de B sobre A sería producto escalar B por A sobre la norma de A por la norma por A sobre la norma de A. De esa manera estás encontrando la proyección vectorial ortogonal de vectores. En este ejemplo nos piden hallar la proyección de U sobre U. Me dan el vector U, me dan el vector V, por lo tanto vamos a aplicar la formulita. Quiero proyectar el vector U sobre el vector V, por lo tanto nuestra definición es la siguiente. Producto escalar U por V entre la norma de V por V entre la norma de V. Hallando el producto escalar de U por V, nos resulta que es 12. Luego hallamos la norma de V, nos sale raíz de 46. Reemplazando, nos queda 12 sobre raíz de 46 por el vector V, que es 7, 1 menos 2, sobre la norma de V. Simplificando, nos queda la proyección de U sobre V, que es 6 sobre raíz de 23, que multiplica 7,1 menos 2. Sería nuestro vector proyección de U sobre V. Bueno, lo siguiente es hablar de proyección escalar de dos vectores o longitud del vector proyección. Estamos hablando de la medida del vector. Entonces, recuerden que A producto escalar de A por B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. La proyección escalar de A sobre B sería escalar, está definido así, la norma de la proyección de A sobre B es igual al producto escalar de A por B sobre la norma de B, que es igual a la norma de A multiplicado por el coseno del ángulo, que es lo que estoy encontrando en la medida. Y de la misma manera, la proyección escalar de B sobre A también sería igual, la medida sería igual al producto escalar de B por A sobre la norma de A, y esto va a ser igual a la norma de B por el coseno del ángulo. Componente ortogonal. La componente ortogonal se refiere, decimos que la componente ortogonal Q es un vector ortogonal a la proyección ortogonal de los vectores A y B. Es decir, tengo el vector A, el vector B, tengo la proyección de A sobre B. La componente ortogonal es perpendicular al vector proyección. Por lo tanto, quiere decir, recuerden que el vector A sería igual a la proyección más la componente ortogonal. O sea, A va a ser igual a Q más proyección de A sobre B. Y si yo despejo el Q, lo paso a restar la proyección de A sobre B, nos queda que la componente ortogonal sería A menos la proyección de A sobre B. De la misma manera, entonces, Q se llama componente ortogonal de A sobre B y está definido nuevamente, para no olvidarse, el vector A menos la proyección de A sobre B. Muy bien, tenemos acá GeoGebra, que nos ayuda también con la gráfica de vectores. Acá tenemos las indicaciones para el taller de resolución del problema. Y lo que hemos aprendido, hemos hablado de vectores, qué dificultades se presentaron, cómo lo absolvieron
y qué tipo de problema puedo resolver usando los vectores tanto en R2 como en R3. Nuestras referencias bibliográficas y conmigo será hasta otra oportunidad.